buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola David, Viri, Carla, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a la charla 10, la segunda parte de los juicios de la ley divina. Hay tres palabras diferentes en el griego del Berit Hadashah que se traducen como infierno en muchas versiones, ¿no es cierto? Y Sheol normalmente en las mesiánicas, aunque algunas mantienen la transliteración de las palabras originales. Todavía no significan lo mismo, aunque las traducen de la misma manera. De esta manera los traductores una vez más nos hacen perder la distinción y la comprensión verdadera del mensaje. Las tres palabras son Hades, Gehenna y Tártaro. Dos de estas palabras, Hades y Tártaro, vienen del idioma griego, ¿no es cierto? Los griegos entendieron estos términos a su manera, obviamente, de acuerdo con su propia versión religiosa. Por supuesto, no podemos aplicar el significado griego de estos términos a las escrituras, pero es lo que hemos estado haciendo por más de 2000 años por lo menos. El Tártaro. El Tártaro en la mitología griega era un lugar debajo del Hades, ¿sí? Reservado para aquellos que habían ofendido a los dioses o los dioses que habían perdido la batalla, ¿no es cierto? Los que perdían iban a para allá, ¿no es cierto? Que se consideraban, merecían un castigo peor que el común de los mortales, ¿no es cierto? Por ejemplo... Tántalo robó la ambrosía de Zeus y fue enviado al Tártaro, ¿sí? Donde se le obligó a pararse en un charco de agua que desaparecía cada vez que trataba de beber, ¿no es cierto? Pero nosotros no tenemos que concebir al Tártaro de la manera en que los griegos lo definieron, sino que debemos pensar en él en términos del lugar a donde Elohim confinó a los malajim que pecaron en Bereshit 6.2, ¿no es cierto? Esta palabra Tártaro aparece solo una vez en el Berit Hadashah y aparece solo en su forma verbal, o sea, como si fuera así, es tártaro la palabra, porque si Yahweh no dejó sin castigo a los mensajeros que pecaron, sino que habiéndolos arrojado al tártaro, o sea, la palabra sería habiéndolos tartareado, por así decirlo, ¿no es cierto? No existe un verbo, obviamente, pero en griego sí existía. Entonces esa es la forma en que aparece la palabra. En la primera carta de Kefá hizo referencia a estos malajim, pero sin utilizar la palabra tártaro, porque el Mashiach también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Elohim. Sufrió a la verdad la muerte en la carne, pero recibió la vida por el Espíritu, mediante el cual también había ido y predicado a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando en los días de Noaj la paciencia de Elohim esperaba, mientras se construía el arca. En aquella arca se salvaron a través del agua pocas personas, es decir, 8. En otras palabras, Mashiach fue resucitado de entre los muertos como un ruach que da vida, ¿no es cierto? Como dice Corinthians Aleph en el 15. Y se le dio un cuerpo resucitado, con el cual hizo su proclamación a los espíritus encarcelados, es decir, a los que están en el Tártaro. Su misma resurrección o encarnación, ¿no es cierto?, fue la proclamación. Eso fue lo que fue a proclamar, la encarnación y la resurrección. Su resurrección en un cuerpo físico, como el que tenía Adán originalmente, hecho de carne y hueso, como dice en Lucas 24, fue la proclamación de su entronización sobre todos, incluidos los malajim que pecaron, o sea, los espíritus en prisión. Se proclamó entonces que Yahshua era rey sobre toda la tierra, que toda la creación está sujeta a él y que se le había dado un nombre sobre todo nombre. Unos pasukim más adelante, que Fa confirma esto. Ahora él, después de ascender al cielo, está a la diestra de Elohim y los mensajeros, las autoridades y los poderes están sujetos a él. Su resurrección entonces sometió todas las cosas a él, incluyendo a los malajim que pecaron. En esencia, ese fue el momento en el cual la proclama del nuevo rey, que era el Adón de todos, se extendió a toda la tierra, ¿sí? A los cielos y a todo lo que está debajo de la tierra, como dice, y oía toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero sean la bendición y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos, ¿no es cierto? Está en Gigalut
5. Para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Siempre se los menciona porque la mayor cantidad de respuestas son para ellos. Hola Eduardo, buenas tardes. ¿Quiénes fueron los malajín que pecaron? Esto nosotros ya hemos estado hablando, ya hablamos bastante en la serie de Bereshit, ¿no es cierto? En el capítulo 14 específicamente hablamos de los hijos de Elohim en contraste con las hijas de los hombres, ¿sí? Básicamente este término hijos de Elohim se refiere a los seres espirituales que tienen acceso a los cielos, ¿no es cierto? En contraste con las criaturas carnales que estamos unidas a la tierra, ¿sí? Así vemos que a los hijos de Elohim, ¿no es cierto?, los vemos de pie delante de Elohim en el libro de Job, en el capítulo 1, ¿no es cierto? En el capítulo 2 también. En el Berija ya el término se usa también para describir a hombres y mujeres que pueden convertirse en hijos de Elohim, ¿no es cierto? Pueden retomar esa filiación a través de Yeshua HaMashiach. Bereshit 6 también dice que estos hijos de Elohim, ¿no es cierto?, tomaron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas. En otras palabras, estos malachim desearon hacerse carne y morar, vivir con las hijas de Adán. ¿Por qué? Porque los malachim son espíritus y tienen la capacidad de manifestarse en carne, como ya sabemos, ¿no es cierto? Pero lo que no tenían era un alma, ¿sí? En ninguna parte de las escrituras encontramos que los malachim hubieran recibido almas. El alma está en la sangre, dice Vayikra en el capítulo 17, y los malachim no tienen sangre, son ruajim, a pesar de que pueden asumir una forma corporal y bien material que se los puede tocar, de cualquier manera no tienen sangre. Pero ellos codiciaron un alma para obtener autoridad sobre la tierra, porque Elohim hizo al hombre un alma viviente, como dice Bereshit 2, ¿no es cierto? Y le dio al hombre el dominio sobre la tierra. En este sentido, los malachim cayeron del cielo a la tierra, pero luego cayeron de la tierra al tártaro, ¿no es cierto? Y el líder de esta rebelión fue Hasatán, quien según la tradición fue el que tentó a los vigilantes con las hijas de Caín. Esto ya lo estudiamos, ¿no es cierto? Judas después relaciona a los malachim caídos con Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? Donde la gente se entregó a una inmoralidad grosera y fue tras carne extraña, dicen en el Pasuk 7. El término carne extraña simplemente significa carne diferente. Eso es la traducción literal, porque en algunas Biblias dicen atrás de sexo ilícito y otro tipo de cosas, que no es que no se haya practicado la homosexualidad en ese lugar, pero la palabra no dice eso, no está referida a eso, dice carne extraña, ¿sí? O sea, en el sentido bíblico, relaciones sexuales o matrimonios prohibidos. Así implica tanto la prohibición a los malachim de casarse con las hijas de los hombres, porque son especies diferentes, como también obviamente la prohibición de practicar la homosexualidad, ¿no es cierto? Este es por supuesto uno de los principales problemas sociales y morales que enfrentamos hoy. En nombre de la libertad, una vez más vamos por el camino de Sodoma. A modo de contraste y comparación, el Berija Dayar, el Malach Gabriel, que era representante de Elohim, ¿no es cierto?, llegó a Miriam, en Lucas lo vemos, como mensajero de Yahweh, ¿no es cierto?, a informarle de las cosas que iban a suceder. Y después el Ruach HaKodesh la impregnó, como nos informa Matillá también, ¿no es cierto? Entonces ella dio a luz a Yeshua, el verbo hecho carne. Esto se hizo por orden de Elohim y en el momento adecuado según el plan de Elohim, ¿no es cierto? De esta manera se hizo todo de forma absolutamente legal. Es evidente entonces que los malachim que pecaron en Bereshit trataron de falsificar la encarnación de Mashiach y lo vienen y han seguido tratando, ¿no es cierto?, a lo largo de la historia. Fue un intento de usurpar la autoridad en la tierra y esa fue una de las razones por las que Yeshua tuvo que nacer a través de una hija de Adán. A Adán le había sido dado el dominio sobre la tierra, ¿no es cierto? Entonces Yahweh no sometió el mundo a los malachim en ese momento, sino al Hijo del Hombre. Pero el propósito de los malachim caídos era arrebatar el gobierno de Adán y en última instancia someter también a Mashiach, el Hijo del Hombre, a su propio gobierno, ¿no es cierto?, el gobierno que ellos venían desarrollando. Entonces Yeshua fue el hijo de Adán, llamado también el último Adán, como dice Corinthiyin Aleph en el 15. A diferencia de los malachim que pecaron,
Yahshua estaba así dispuesto a pagar el precio al morir en el madero, al encarnar, ¿no es cierto?, para obtener un cuerpo que tuviera sangre, ¿sí? Y morir en el madero para dar al hombre carne inmortal realmente. En su resurrección, Yahshua tenía un cuerpo de carne y hueso. Dice, miren mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpen y vean, pues un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo, ¿sí? Hola Javier, hola Mili, bienvenidos. Pero ya no estaba limitado por esta nueva carne espiritual, ¿sí? Él podía cambiar a voluntad a una forma espiritual y, por así decirlo, ir al cielo. Ya no estaba limitado como había estado mientras estuvo en vida, ¿no es cierto? Era un ser humano normal como cualquiera de nosotros, con este tipo de cuerpo que tenemos actualmente. Sin embargo, en su muerte recibió el cuerpo ya glorificado, ¿no es cierto? El propósito de la creación era manifestar la gloria de Elohim tanto en el cielo como en la tierra, ¿sí? Para eso fueron hechos estos vasos de barro. Y Yahshua lo logró de manera legal, siguiendo todos los pasos legales, mientras que los malajim que trataron de hacer esto en Bereshit fallaron porque lo hicieron ilegalmente, obviamente, ¿no es cierto? Ahí hicieron mezcla de especies y toda una serie de cosas. Por eso Mashiach aseguró que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, en Matías en el capítulo 11, ¿no es cierto? Si bien menciona desde los tiempos de Yahanan y Mersor, también añade que él era aquel Elías que había de venir, ¿no es cierto? Lo cual nos remite a un tiempo muy anterior. En las escrituras todas las cosas son tipos, ¿no es cierto? Y nos llevan siempre a las raíces de todos los problemas, siempre nos están llevando hacia atrás, ¿no? Para que relacionemos y veamos dónde nacieron los problemas. Así entonces, cuando finalmente triunfó sobre la muerte misma, su resurrección proclamó la derrota final de los vigilantes y su simiente los Nefilim, ¿sí? Además, en Bereshit 6, el motivo de los malajim fue someter a la humanidad a su gobierno despótico, ¿no es cierto? Pero el motivo de Yahshua justamente es al contrario, liberar a todos los hombres y hacernos partes de su reino. Entonces, primero está claro en que Fabet que los malajim que pecaron fueron puestos en una prisión de oscuridad, como dice, que es el Tártaro, para esperar su juicio. También leemos en Kefalef que la resurrección de Yahshua proclamó a los espíritus que ahora están en prisión, que él era el rey de la tierra. Los malajim fueron los primeros en intentar usurpar el trono por medios ilegales. Tomaron a las hijas de Adán como esposas para reclamar autoridad sobre la tierra. Pero Elohim destruyó la tierra con un diluvio y los encarceló en cadenas de oscuridad, ¿no es cierto? Entonces, al estudiar esto con más cuidado, es obvio que Kefa no estaba hablando de Yahshua predicando a los hombres en el Hades, sino de una proclamación a los espíritus o malajim encerrados en el Tártaro. No solo que Fa nunca menciona el nombre del lugar, ni Tártaro ni Hades, ¿no es cierto?, sino que jamás se dice que los espíritus de los muertos están encarcelados, con la única excepción de los caídos. Los demás muertos, no se los llama en ningún momento de encarcelados. Hola Alfonso, buenas tardes. Hola Fede, buenas tardes, bienvenido. Durante muchos años se ha enseñado, basándose en estos pasuquín, que Yahshua fue al Hades y predicó un sermón a los muertos. El Hades, dicen, está dividido en dos compartimientos, el infierno para los incrédulos y el paraíso para los creyentes. Entonces, después de 3 días de predicación, Yahshua se levantó de entre los muertos, vaciando el paraíso de los creyentes y llevándolos al cielo con él en su ascensión. Esto es lo que dicen, ¿tá? No es lo que yo digo, es lo que ellos dicen. Muchos enseñan esto realmente. Suena lindo, ¿no es cierto? Pero desafortunadamente se basa principalmente en las declaraciones de Kefa que hemos citado, ¿no es cierto? Y aquí nos encontramos con un problema porque Kefa no se refería a los hombres en el Hades, sino a los malajim, o sea, a los espíritus que pecaron. Pero, como vamos a ver a continuación, Yahshua fue a la Hades, pero no predicó ningún sermón en ese lugar. El Tártaro, entonces, no es el lugar donde los hombres son juzgados, mucho menos torturados, ¿no es cierto?, antes o después del gran juicio del trono blanco. El Tártaro de Kefa
difiere de la mitología griega y sin embargo ellos vivían realmente en una época mezclada, ¿no es cierto? Estaban en medio de una cultura mezclada y todos estaban familiarizados hasta cierto punto con el concepto griego de Hades y Tártaro, en el cual el Tártaro es un lugar más profundo y está destinado a seres espirituales, a seres superiores, a los dioses, ¿no es cierto? Que cayeron, falsos dioses, obviamente. Por lo que toma prestada la terminología griega, para que sabe perfectamente que todos van a entender, para describir un lugar que aunque está dentro del Hades se diferencian, que es el lugar donde los espíritus y los malajines están encarcelados. La Gehenna. La Gehenna es el único infierno bíblico que tiene un origen hebreo en el Tanaj, ¿sí? La palabra infierno no aparece en ninguno de los originales porque no es ni hebreo ni griego, viene del latín infernum y eso significa la parte inferior, la parte de abajo, por eso siempre es lo que está bajo tierra. En ese sentido es que la palabra y simplemente significa abajo, ¿no es cierto? Y terminó siendo utilizada y teniendo toda esta connotación de infierno que todos conocemos. Entonces, realmente Gehenna es simplemente la ortografía griega de la frase hebrea Ge-Inom, o sea, Valle de Inom, ¿sí? Ge-Inom es Valle de Inom y fue transliterado al griego, ¿sí? Esta también fue una forma cortada del lugar del Tanaj llamado el Valle de Ben Inom, ¿no es cierto? Que es el Valle del hijo de Inom. Ese era el nombre completo, por así decir. Este valle estaba en la base de la colina sobre la que se construyó Jerusalén. Gehenna es, por lo tanto, el único término de los tres del que podemos rescatar su significado bíblico hasta cierto punto. En los tiempos del Berihá, ya los cuerpos de criminales como estos eran lanzados al Valle de Inom, ¿no es cierto? Que era el basurero de la ciudad de Jerusalén. Estamos hablando de los cuerpos de criminales que no tenían el menor derecho de nada, ¿no es cierto? De ser sepultados ni nada. Ahí la basura estaba quemándose constantemente, así que de la misma manera que muchos basureros modernos, ¿no es cierto? En el idioma griego a este valle se le llamaba Gehenna, como dijimos. Y Yeshua lo usó como un aviso. Pero a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le ataran una gran piedra de molino al cuello y que lo echaran al mar. Si tu mano te hace tropezar, córtatela. Te conviene más entrar manco a la vida que teniendo dos manos ir al crematorio, al fuego inextinguible, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Si tu pie te hace tropezar, córtatelo. Te conviene más entrar cojo a la vida que teniendo dos pies ser echado al infierno, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te hace tropezar, sácalo. Mejor te es entrar con un solo ojo al reino de Elohim que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Entonces, esto que les estoy presentando son las traducciones, ¿no es cierto? Como están poniendo. Ponen crematorio, ponen infierno, ¿no es cierto? En todas las partes la palabra original es Gehenna, ¿sí? Pero porque todos eran salados para el fuego. La sal es buena, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué la salarán? Tengan sal en ustedes y vivan en paz unos con otros. Notemos entonces que estos gusanos no eran inmortales o a prueba de fuego, obviamente, ¿no es cierto? El basurero de la ciudad estaba ardiendo todo el tiempo, literalmente. Aquellos lugares donde se había apagado el fuego, no había llegado, estaban infestados de gusanos porque estaba todo en pudrición, ¿no es cierto? No existe ningún registro realmente que indique que alguna persona hubiera sido lanzada a esta gehenna, a este basurero como medio de tortura, ¿sí? Excepto mucho más antiguamente cuando los kenanitas hacían morir a sus hijos lanzándolos al fuego como ofrenda a Moloch, pero eso es muy, pero muy anterior, ¿no es cierto? A esta época en la cual habla Mashiach, ¿no es cierto? Y Irme ya se refiere a esto en el capítulo 32 y dice: y edificaron los lugares altos de Baal que están en el valle de Ben Inom, donde le ofrecieron sus hijos y sus hijas a Moloch, cuando yo nunca he mandado ni me ha venido a la mente mandar que hicieran esta abominación, y así trajeron culpa sobre Yahudá. Esta práctica impía que se llevaba a cabo en este valle, ¿no es cierto?, era el resultado directo de su filosofía religiosa y su mezcla, ¿no es cierto?, y su idea del fuego del mundo del más allá o infierno, una enseñanza
enseñanza desarrollada en alto grado en Egipto, en Babel y en Canaán realmente. La descripción de las escrituras hebreas con relación al estado de los muertos es un contraste profundo, ¿sí? Y las pocas veces que habla del fuego es en una manera obviamente simbólica, y ya lo hemos estado estudiando en buena medida. Por esta razón, el profeta dijo que se convertiría en un valle de matanzas cuando Elohim juzgara a Jerusalén. Y dice, ciertamente, declara Yahweh, vendrán días cuando este lugar no se llamará más Tofet ni Valle de Ben Hinnom, sino Valle de la Matanza. Este es también el pasaje donde Elohim le ordenó al profeta que rompiera la jarra en ese valle a la vista de los ancianos de Yahudá. Y dice, luego quebrarás la vasija a la vista de los hombres que vayan contigo, y les dirás que así ha dicho Yahweh de los ejércitos, así quebraré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra un vaso de barro que no se puede volver a restaurar. En el Tofet serán sepultados hasta que no quede lugar para sepultar. Dice Irmeyá en el capítulo 19. Jerusalén fue destruida poco después por los ejércitos de Babel, pero fue reconstruida un siglo más tarde en los días de Nehemías, ¿no es cierto? La ciudad fue destruida nuevamente en el 70 de la era común, esta vez por los ejércitos romanos, pero luego fue reconstruida la ciudad, ¿sí? Y no el templo, ¿no? Fue destruida varias veces durante los últimos 2000 años, pero cada vez fue reconstruida. Actualmente la ciudad está en pie, ¿no es cierto? Lo sabemos. Por lo tanto, la profecía de Irmeyá solo ha tenido su primer y segundo cumplimiento, y ambos han sido parciales. Esto indica en las escrituras que todavía falta su cumplimiento total y pleno, y habrá una destrucción posterior de Jerusalén que va a agotar por completo esta profecía de Irmeyá. Es hasta ese día que Yahshua se refería cuando usó el término Gehenna, cuando dijo, pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos, y dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido cómplices de la matanza de los profetas. Así dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Bueno, pues concluyan ustedes las obras de sus antepasados, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación de la Gehenna? Está ya en el capítulo 23. Más adelante en el mismo pasaje, pero en Pasuk 37, Yahshua aplica esta sentencia profética de condenación sobre Jerusalén misma, ¿sí? Diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Después de que Irmeyá vinculó a la Gehenna con la destrucción de Jerusalén a través de su profecía del vaso quebrado, ¿no es cierto? El término en sí comenzó a adquirir un significado profético más allá de la mera ubicación geográfica, o sea, pasó a ser un símbolo de una cosa, ¿no es cierto? Un símbolo del juicio divino sobre aquellos que rechazaron la palabra del Adón a través de los profetas, y del propio Yahshua es cuando él vino, ¿no es cierto? Jerusalén había matado tanto a los profetas como al Hijo, y eso selló su destino final, como profetizó Irmeyá. De hecho, en el mismo pasaje de Matías 23, Yahshua profetizó un tiempo posterior en el que Jerusalén llenaría su copa de iniquidad justo antes de su destrucción final. Miren, yo les envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos los matarán y ejecutarán en maderos, y a otros los asaltarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad, para que caiga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre del justo Ebel hasta la sangre de Sejaía, hijo de Berequía, a quien ustedes mataron entre el santuario y el altar. En verdad les digo que todo esto recaerá sobre esta generación, dice Matías en el 23, del 34 al 36. Y Yahshua advirtió a los creyentes que huyeran de Jerusalén cuando vieran la ciudad rodeada por ejércitos extranjeros. Ellos lo hicieron en el 66-67 de la era común, en el primer sitio de Jerusalén. Sin embargo, dado que Jerusalén fue reconstruida posteriormente, vemos que la misma advertencia aún es aplicable hoy, porque como ya dijimos, la profecía no se cumplió sino en sombra, ¿no es cierto? Se cumplió parcialmente, por lo tanto falta su cumplimiento final. Hola Andrés, buenas tardes.
Entonces, aquellos creyentes que viven en Jerusalén y en el Estado israelí deben prestar atención a las palabras de Yahshua una vez más y huir de la ciudad antes que ocurra su destrucción. No deben contar con que Elohim salve a la ciudad en el último minuto, que es una idea que ha estado saliendo por todas partes, ¿no es cierto? Porque la profecía de Yirmeyá es muy clara. La ciudad y la nación serán destruidas de tal manera que no podrán ser reparadas nuevamente, no por manos humanas. El término Gehenna era una palabra hebrea que no era necesariamente familiar para los griegos o romanos, ¿no es cierto? Entonces encontramos que Yahshua usó este término 11 veces cuando hablaba del juicio sobre los incrédulos en su audiencia, ¿sí? Les dejo los pasuquín. Su uso de este término en lugar de Hades, ¿sí? Que es el lugar o estado, el estado de los muertos también, ¿no es cierto? Las dos cosas implica, que corresponde muy claramente a la palabra hebrea Sheol. El Hades corresponde al Sheol, ¿sí? Le dan a sus palabras un sabor específico, ya que él estaba advirtiendo que si no creían en sus palabras, verían cumplida la profecía de destrucción de Yirmeyá. Y ellos como individuos serían arrojados a la Gehenna y ese valle se convertiría en el valle de la matanza. Eso era lo que él estaba hablando y lo que los hebreos de ese momento entendieron perfectamente. Yahshua habló más de la Gehenna que del Hades, ¿sí? Porque su mensaje era arrepiéntanse. Ese era su mensaje en ese momento, ¿no es cierto? Porque el reino se ha acercado. No haremos un estudio completo de las palabras de Yahshua sobre la Gehenna, obviamente, pero sería útil mirar un pasaje específico que sale en Mordejai capítulo 9. Pero a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le ataran una gran piedra de molino al cuello y que lo echaran al mar. Si tu mano te hace tropezar, córtatela. Te conviene más entrar manco a la vida que teniendo dos manos ir a la Gehenna, ¿no es cierto? Y acá repite toda la situación y nuevamente nos vuelven a mezclar todas las traducciones, ¿no es cierto? Y nos están poniendo crematorio o infierno, ¿no es cierto?, en el lugar de la Gehenna. Entonces notemos, perdón, a ver, déjenme ver porque me perdí. Acá, perdón. Entonces, cuando Yahshua habló acerca de la Gehenna, estaba simplemente citando, nuevamente lo decimos, a Yeshayá, ¿no es cierto? Que dice, saldrán y verán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí. Su gusano no morirá, ni su fuego se apagará. Serán un horror para toda persona. Esto está en el capítulo 66 de Yeshayá. Esto difícilmente puede ser una descripción del castigo de una cámara de tortura eterna, evidentemente, ¿sí? Esto es más una escena terrenal, algo que debe suceder y que siempre fue considerado como una profecía de algo que sucederá literalmente, ¿no es cierto? No un castigo eterno. Aunque existen paralelos entre la Gehenna, o sea, el basurero, y el lago de fuego, el valle de Beinom o la Gehenna, realmente no tenía nada parecido con un lago en sí. Es un basurero, literalmente, ¿no es cierto? El mayor parecido que puede llegar a ver era el hecho de que los cuerpos de los criminales eran lanzados como basura en ese lugar, ¿no es cierto? En ese sentido, puede ser considerado como lugar donde serían lanzados, como ese infierno, ese lago, donde serían lanzados, ¿no es cierto? Pero este paralelo fue usado por Yahshua para describir dos cosas muy básicas con relación al lago de fuego. En primer lugar, la gente iba a estar fuera de la Nueva Jerusalén, ¿sí? Él siempre está fuera, ¿no es cierto?, este basurero de la Jerusalén. Y en segundo lugar, sería un lugar de vergüenza, ¿no es cierto? Aparte de esto, la comparación de termina acá, ¿no es cierto? Y solamente surge después a la superficie bajo un nombre diferente y ya sabemos otra clase de simbolismo. Pero a menudo se afirma que esta es una imagen de un infierno ardiente que tortura a los pecadores conscientes, además tienen que estar, en una vida después de la muerte, ¿no es cierto? Pero esta es una interpretación injustificada, a pesar de que es muy extendida de este pasaje. En primer lugar, ninguno de los dos, ni Yeshayá ni Yahshua, pretendían dar a entender que esto fuera algo para la inmortalidad, ni que los gusanos fueran inmortales, ni nada de eso, ¿no es cierto? De la misma manera, el fuego no es perpetuo, como ya hemos estado hablando, ¿no es cierto?,
acerca del significado de las palabras eterno y perpetuo, con lo mal que han sido traducidas en todas partes. El punto es que ningún hombre puede apagar ese fuego, ese es el punto central, ¿no es cierto? Solo Elohim puede apagar ese fuego. Y ya ha determinado las leyes de la duración de este fuego también, que ya lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, esta palabra se refiere a la destrucción de Jerusalén y a la matanza que ocurrirá en el juicio final de esta ciudad porque sus ciudadanos se han convertido en enemigos de Elohim, ¿sí? A la mayoría se les ha enseñado que los enemigos que son muertos aquí son no judíos, ¿no es cierto? Un segundo. No, son no judíos de algún tipo, malos por supuesto, ¿no es cierto? Que vienen de otras naciones para destruir el Estado israelí, ¿sí? Pero las profecías no nos dicen que no sean judíos, simplemente dicen que son enemigos de Elohim, que han venido de esas tierras extranjeras. La manera en que Elohim define a sus enemigos en la ley, los profetas y en el Brit Hadashah, muestra que el juicio se basa en los judíos se aplica, ¿no es cierto?, a los judíos incrédulos que regresan a la tierra antigua sin arrepentirse primero de su hostilidad contra Yahshua HaMashiach. Y ese es el punto. La ley de la tribulación que se encuentra en Vayikra, de hecho todo el capítulo establece el principio de que si la gente fuera hostil a Yahweh, por lo tanto a su hijo Yahshua HaMashiach, entonces Yahweh también sería un enemigo para ellos. La única manera de dejar de ser enemigo de Elohim es hacer lo que él dice. Aquellos de ustedes que sobrevivan se enfermarán del corazón por las maldades de sus padres y confesarán su maldad y la maldad de sus padres, con la que transgredieron contra mí. Sí, que fueron hostiles hacia mí, cuando yo a mi vez haya sido hostil hacia ellos y los haya echado a la tierra de sus enemigos, entonces por fin se humillará su obstinado corazón y espiarán su maldad. Entonces recordaré mi alianza con Jacob, recordaré mi alianza con Yitzhak y también mi alianza con Abraham, y me acordaré de la tierra. Este está en el capítulo 26 de Vayikra. Un enemigo es uno que no está reconciliado con otro. Siempre que alguien, incluso cualquier judío incrédulo, sea hostil a Yahshua HaMashiach, cae dentro de la definición legal de enemigos de Elohim. Además, las leyes de la tribulación dejan claro que Elohim no recordará su pacto con Abraham hasta que la gente se arrepienta. Y esa es la condición básica para que él responda. Y Yeshaya nos da un ejemplo específico de esto diciendo: en todas las angustias de ellos él se angustió y el malaj de su presencia los libró. En su amor y su piedad él mismo los redimió, los alzó y los exaltó todos los días de la antigüedad. Pero ellos se rebelaron y entristecieron su Ruach Kodesh. Por eso se volvió su enemigo y él mismo combatió contra ellos. Eso sucedió en todo el libro de Shoftim, ¿no es cierto?, de Jueces, donde Elohim los vendió en manos de sus enemigos a causa de su pecado. Israel se enojó, Yahweh se enojó con Israel y los entregó al rey Cushan Rishataim de Aran Naharaim. Y los israelitas fueron súbditos de Cushan Rishataim por 8 años. Y también Yahweh los entregó en manos del rey Yavin de Canaán, que reinaba en Hatzor. Su comandante militar era Sisera, ¿no es cierto?, etcétera. Cada vez que se portaba mal, él los entregaba a sus enemigos, ¿no es cierto? Los entregaba en manos. ¿Por qué? Porque ellos se convertían automáticamente en enemigos de Yahweh. Cada vez que nosotros pecamos, cada vez que transgredimos, nosotros automáticamente nos convertimos en enemigos de Elohim. Él nunca revirtió sus cautividades hasta que la gente no se arrepentía. Pero cuando ellos clamaban, él volvía y los ayudaba, ¿no es cierto? Entonces Yahweh se convirtió en su enemigo cuando entregó su tierra a Nabucodonosor, ¿no es cierto?, rey de Babel. El cautiverio finalmente terminó después de 70 años, como estaba estipulado, porque era el tiempo señalado, ¿no es cierto? Y por eso el Ruach movió a Daniel a arrepentirse en nombre de su pueblo por los pecados de sus padres. ¿Sí? Esto cumplía las condiciones de la ley, se necesitaba el arrepentimiento. Y él lo hizo como intercesor del pueblo. Si Daniel no hubiera intercedido,
no habría pasado nada. Esta idea también se traslada al Berit Hadashah. En Matillá, en el capítulo 22, Yahshua contó la parábola sobre los sirvientes que se negaron a asistir a la boda, ¿no es cierto? Y dice, y los otros agarraron a sus sirvientes, los maltrataron y los mataron. Entonces el rey se puso furioso y mandó a sus tropas a matar a aquellos asesinos y quemar su ciudad. Yahshua específicamente llamó a los habitantes de Jerusalén enemigos en Lucas 19, donde los ciudadanos, es decir, los habitantes de Judea, lo odiaban y no querían que él los gobernara. Como dice, pero sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. El veredicto de Yahshua en el Pasuk 27 fue, y en cuanto a aquellos enemigos míos que no querían que yo reinara sobre ellos, tráiganlos acá y degüéllenlos en mi presencia. El apóstol Shaul dice también en Filipenses 3:18, porque andan muchos por ahí de quienes les hablaba muchas veces, y hasta ahora lo digo llorando, que son enemigos del madero de Mashiach. O sea, está hablando justamente de los judíos que perseguían a los primeros creyentes. Y Yahshua profetizó que Jerusalén sería destruida con su templo debido a la incredulidad de sus ciudadanos. Cuando vean a Jerusalén asediada por ejércitos, sepan que ha llegado su destrucción. Entonces los que estén en Yahudá huyan a los montes, los que estén en medio de la ciudad salgan, y los que estén en los campos no entren en ella, porque esos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Esto está en Lucas en el 21 y en Matías en el 24 dice, cuando Yahshua salía y se alejaba del templo, se le acercaron sus discípulos y le llamaron la atención hacia los edificios del templo. Pero él les respondió, ¿ven todo esto? Pues en verdad les digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no derriben. Esto ocurrió parcialmente en el año 70 después de la era común, ¿no es cierto?, de la era común, y Elohim les impuso un yugo de hierro, porque no quisiste servir a Yahweh tu Elohim con gozo y alegría por la abundancia de todo, tendrás que servir con hambre y sed, desnudo y careciendo de todo a los enemigos que Yahweh soltará contra ti. Él pondrá un yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya eliminado. La diferencia es que está con el yugo leve de Mashiach, ¿no es cierto?, que no quisieron aceptar y que, bueno, entonces le viene un yugo de hierro. Esta fue la sentencia de Elohim de exilio y destrucción. A principios de 1900 comenzó el movimiento sionista, ¿no es cierto?, en la actualidad, mediante el cual los judíos, aún en un estado de incredulidad, decidieron poner fin a su exilio por la fuerza, ¿no es cierto?, y en lugar de cumplir las condiciones establecidas en Vayikra, que dicen que primero tienen que arrepentirse, clamar, y entonces él los va a escuchar. Por lo tanto, su regreso como enemigos, siguen estando en la misma condición, los puso en una posición de cumplir las profecías de destrucción en la Gehenna que había profetizado Mashiach. En su ceguera son llevados a la masacre realmente, y gran parte de la congregación evangélica actual del cristianismo los alienta a entrar en el fuego, ¿no es cierto? Los apoya, los alienta en vez de estar advirtiéndoles acerca del peligro que corren. Sin embargo, Elohim, su misericordia, ha hecho que la mayoría de los judíos permanezcan en otros países. Realmente han sido pocos, no han sido todos los judíos los que han regresado, ¿no es cierto?, a pesar de los sionistas. Entonces, cuando llegue la destrucción final, muchos de ellos estarán suficientemente conmocionados y desilusionados, esperemos, con el sionismo y el judaísmo, y estarán listos para escuchar la palabra del Adón y aceptar a Yahshua como el Mashiach. Por eso sabemos que habrá siempre un remanente. Gehenna entonces fue realmente un juicio profético dirigido contra Jerusalén y sus ciudadanos que se negaron a creer a los profetas o a aceptar a Mashiach, ¿no es cierto? No se refería directamente al estado real o lugar de los muertos, que es el Hades, y que vamos a ver a continuación. Hades es lo que corresponde realmente al Sheol hebreo, ¿sí? Hades en la mitología griega era el dios del inframundo, o sea, el lugar de los muertos. En realidad eran las dos cosas, era tanto el nombre del dios como el lugar de su reino, ¿sí? Así el inframundo en sí también es conocido bajo el mismo nombre, y también era llamado Averno, ¿no es cierto? Cuando los hombres iban allí eran transportados a través del río Styx por un barquero llamado Caronte. Hades es el Plutón de los romanos también, ¿no es cierto? Es obvio que los escritores de las escrituras no tuvieron en cuenta estos conceptos, ¿no es cierto?, paganos de Hades, sino simplemente la similitud del concepto de que es el lugar referente, que es el lugar
donde están los muertos. Hades era entonces este término religioso griego que los hebreos tomaron ya prestado siglos antes para traducir las escrituras al griego en la Septuaginta, ¿no es cierto? Entonces ahí ya aparece la misma palabra porque era necesario, ¿no es cierto? La similitud la hacía comprensible, ¿no es cierto? Entonces, cuando los traductores de la Septuaginta llegaron a la palabra hebrea Sheol, ¿sí? La tradujeron como Hades, y así se encuentra en la Septuaginta. Pero esto no significa, bajo ningún concepto, que debamos aceptar el concepto griego de Hades, ¿sí? Lo que es simplemente la forma de explicarle a otro qué significa el Sheol. De esta manera, entonces, mientras que los griegos consideraban que su Hades, ¿no es cierto?, era un lugar de tortura consciente, porque en el infierno griego sí están todas estas ideas, sí existen, y están en toda la literatura mitológica griega, ¿sí? El concepto hebreo, por el contrario, transmitía la idea de descansar o dormir, literalmente. Sin embargo, el Sheol no era ni una tumba ni un sepulcro tampoco. Si el lugar donde uno pone un cadáver, donde lo coloca, la tumba o sepulcro, porque antiguamente ellos usaban un sepulcro que era diferente, es un keber o keburá, ¿sí? Pero se decía que el alma iba al Sheol, ¿sí? En el Mismor 13 David dice, ilumina mis ojos para que no duerma el sueño de la muerte. Daniel también dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, olam, una cantidad oscura de tiempo, como ya sabemos, esto no es vida eterna, sino para vida del aire, y otros para vergüenza y eterno horror. Otra vez está la palabra olam. Algún día yo voy a hacer la traducción literal y vamos a tener todas esta una Biblia de estudio para poder leer exactamente qué es lo que dicen los originales, ¿no es cierto? Porque cada vez da más dolor de cabeza. Cuando Yeshua estaba a punto de resucitar a una joven, le dijo, apártense porque la muchacha no ha muerto, sino que duerme, ¿no es cierto? Y se burlaban de él, dice Matías 9. El apóstol Shaul también usa la misma terminología, ¿no es cierto? Que es bien hebrea. En tal caso, también los que han dormido en el Mashiach han perecido. Pero el caso es que el Mashiach sí resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron, ¿no es cierto? Las escrituras también dicen que el alma que peque, esa morirá, ¿sí? Esta idea no era inusual en las escrituras. En la gran profecía de la muerte de Mashiach en el Madero dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. El concepto del alma, del sacrificio que muere en nombre de nuestras almas, está en Vayikra, como ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? Ahí nos dice que el alma, o sea, nefesh, está en la sangre, y nefesh es también traducida como vida, ¿no es cierto? Acá dice derramó su vida, pero el original dice derramó su nefesh hasta la muerte. Eso incluye la sangre y el alma, ¿no es cierto? Todo lo que da vida al cuerpo fue derramado allí. Por eso los hombres no debían beber sangre, sino derramarla en el suelo en cuanto a los sacrificios, ¿no es cierto? Así Yeshua derramó su alma hasta la muerte, ¿no es cierto? Físicamente fue la sangre la que se derramó sobre el suelo, pero la sangre representó al alma que se derramaba. No es acá, el propósito no es acá involucrarnos en una discusión sobre el estado de los muertos, porque eso es otro tema totalmente separado, ¿no es cierto? Hay demasiados puntos que estamos tocando acá para tratar de dar este pantallazo general de todas las cosas y no podemos detenernos en cada uno de los detalles, ¿sí? Hay muchos libros sobre el tema, el problema solo ha servido realmente para dividir a las personas, ¿sí? Solo voy a decir que creo que la muerte es un retorno, ¿no es cierto? El cuerpo vuelve a la tierra de donde vino, ¿sí? Volviendo al polvo, como dice, bueno, el polvo eres y al polvo verás, ¿sí? Y yo creo que casi nadie discutiría acerca de este punto. La disputa salta cuando discutimos el estado del alma, y ahí viene la discusión, ¿no es cierto? Aunque Yahezkel nos dice que el alma que peque esa morirá, los hombres alma hablan ellos de sus almas inmortales. Yo no sé de dónde lo sacan, pero bueno. Próximamente vamos a tratar de aclarar algo de esta confusión al mostrar que el alma no es el asiento de la inmortalidad, ¿sí? Y vamos a mostrar que es el ruaj y no el alma en la que sobrevive a la muerte. Pero lo vamos a ver en otra charla. La enseñanza del fuego en la congregación primitiva.
El punto de vista esencial que voy a presentar aquí fue adoptado por la mayoría de la primitiva congregación cristiana, ¿no es cierto? Vamos a ver por eso algunos ejemplos de los más conocidos, influyentes líderes cristianos de los primeros siglos. ¿Qué era lo que creían? ¿Qué era lo que enseñaban? ¿Qué era lo que decían? Porque al final de cuentas eran las cosas que habían traído, ¿no es cierto?, de las enseñanzas primitivas. ¿Sí? De esta manera vamos a tratar de comprender un poco qué era lo que creían los primeros creyentes en general, ¿no es cierto? A pesar de que sabemos que tenemos que tomar estas cosas con pinzas, ya que ya estudiamos en la serie de fundamentos básicos para Talmidín, ¿no es cierto?, que había una gran mezcla de conceptos en estas cosas. A pesar de eso, me interesa que veamos que los primeros creyentes sí tenían este concepto del fuego como purificador, que ya empezamos a verlo en la vez pasada, ¿no es cierto?, en la charla pasada, no como castigador ni destructor. El propósito es hacer ver que este punto de vista que presentamos no difiere ni está fuera de línea con la mayoría de los padres de la congregación primitiva, ¿no es cierto?, de la llamada iglesia primitiva, ¿sí? Lo cual es importante porque, mal que pese, estaba más cerca de la versión original recibida de los apóstoles. De hecho, ni siquiera los judíos actuales se han atrevido a desarrollar el concepto cristiano de infierno, que es un invento completamente católico. Clemente de Alejandría profesó que el fuego era un instrumento de Elohim que nos guiaba a la conversión. ¿Sí? Él consideró que la idea griega del fuego era más bíblica que el punto de vista de los egipcios, ¿no es cierto? Y dice, el infierno egipcio era muy impresionante y grandemente refinado. La prisión y el encierro tuvieron un papel muy importante, las torturas eran sangrientas y el castigo por medio del fuego era muy frecuente y horrendo. Cuando tuvo que ver con la topografía y la descripción del infierno, la imaginación de los egipcios no tenía límite. No había estados intermedios o fases en el proceso de purificación del otro mundo, ¿sí? Esto está citando a Clemente en un libro de Jacques de Goff. Opuesto a esto existía el punto de vista griego platónico, que tenía una mayor semejanza con el punto de vista hebreo, en algunos casos, ¿no es cierto? El escritor atribuye a Platón el punto de vista de Clemente en cuanto a la purificación, que dice que lo obtuvo por medio de Virgilio y de otros primitivos poetas griegos. Sin embargo, el concepto del fuego como un agente purgante y legítimo para el pecado, en vez de un medio de tortura, ¿no?, como un agente purificador, está muy bien establecido en el Tanaj. No necesitamos irnos a otros lados, como también el Berit Hadashah. Este hombre sigue diciendo, Clemente y Orígenes adquirieron del Tanaj el concepto del fuego como un instrumento divino, y del Berit Hadashah la idea del bautismo de fuego de las Besorot. En propias palabras de Clemente, él dice, Elohim no ejecuta venganza, porque la venganza es retornar mal por mal, y Elohim solamente castiga con un ojo a lo bueno, o sea, con miras a causar un beneficio. Orígenes, que fue un sucesor de Clemente también, dice en su libro contra Celsus 4, ¿no es cierto?, continúa las mismas enseñanzas. Las Sagradas Escrituras nombran a nuestro Elohim verdaderamente un fuego consumidor, cita Ibrí en el capítulo 12, y dice que ríos de fuego salen de su faz, en Daniel 7, y que él vendrá como un fuego refinador para purificar al pueblo, Malaquía 3. Por lo tanto, Elohim es un fuego consumidor. ¿Qué es lo que ha de ser consumido por él? Decimos que es la maldad, y de dónde ésta procede, lo que es llamado figurativamente madera y heno y hojarasca, dice Corintiim Aleph, que denotan los hechos malos de un hombre. Nuestro Elohim es un fuego consumidor en ese sentido, y él vendrá como un fuego refinador para purificar la naturaleza razonable de la mezcla de maldad y de los otros materiales impuros que han adulterado el oro y la plata intelectual, consumiendo todo el mal que se encuentra mezclado en toda el alma humana. Entonces, hemos tratado el tema del juicio del gran trono blanco. En su libro sobre la oración, Orígenes escribe ahora lo siguiente: ellos son purgados o purificados por el fuego sabio, o sometidos a que paguen en prisión hasta la última deuda, por insignificante que sea, limpiándolos de los males cometidos en sus caminos equivocados. Así son liberados de toda la suciedad y sangre con las cuales se han ensuciado y han caído en el engaño, de tal forma que no pueden aún pensar en cómo ser salvos de su propia perdición. Así que las enseñanzas de Clemente y de Orígenes no eran raras, ¿sí? Y no están
en desacuerdo con lo que estamos diciendo, para nada, al contrario, ¿no es cierto? Todo el resto de la imaginería infernal ha sido desarrollada posteriormente, sobre todo a partir de Agustín, el gran cazador de brujas. El punto de vista básico de la restauración de los pecadores a través del fuego divino fue por muchos siglos realmente la opinión de la mayoría de las congregaciones cristianas. Había 6 escuelas teológicas cristianas que se conocieron en los primeros siglos. Y la primera estaba en Alejandría, donde Clemente, Orígenes justamente y otros enseñaron claramente que los pecadores eran purgados en el lago de fuego. La escuela teológica en Cesarea, que estaba en Palestina, ¿no es cierto?, era la que le seguía. Los escritos de Orígenes y de Clemente eran tenidos en gran estima, y así que las escrituras, las doctrinas eran las mismas. La escuela de Antioquía tenía los pies más firmemente plantados en la tierra, era menos simbólica. Sí, tuvo disputas con Orígenes en lo referente al método alegórico que utilizaba, pero en estos puntos estaban totalmente de acuerdo en cuanto al concepto del lago de fuego, ¿sí? Al contrario, porque es mucho más fáctico, ¿no es cierto?, que se aplicara justamente a la profecía contra Jerusalén y no a un lago de fuego eterno. De la misma manera, la escuela fundada en Edesa en el siglo V también tenía lo mismo, ¿no es cierto?, seguía los mismos conceptos. Únicamente la escuela latina, cuya base estaba en Cartagena, que incluía Roma, enseñó la doctrina del castigo eterno. Y fue Agustín, el campeón del tormento eterno, ¿sí?, el más influyente de los padres de esta congregación latina, de la iglesia latina. Agustín era un maestro realmente de la retórica, primeramente que estuvo en Cartago y después en Milán, en Italia, donde fue convertido, y ahí es que fue llamado obispo de la ciudad de Hipona, después en el norte de África. Antes de su conversión, Agustín perteneció a la secta de los maniqueos, algo que ya estudiamos, ¿no es cierto? De esta manera fueron los maniqueos los que crearon en Agustín el concepto de que el fin de todas las cosas, el propósito de la historia, era una separación final del reino de la luz del reino de la oscuridad, ¿no es cierto? Que este es un concepto completamente maniqueo. Hola, Micaela, bienvenida. La secta de los maniqueos fue fundada alrededor del año 240 de la era común, ¿no es cierto?, por un hombre de Persia llamado Manes. Esto lo repito, pero ya lo estudiamos. Su doctrina era una mezcla entre conceptos persas, dualismo, budismo y cristianismo. Era un rejunte. ¿Sí? De Persia adoptaron el concepto de que el bien y el mal son dos fuerzas eternas o dos reinos, ¿no es cierto?, opuestos. Afirmaba que las dos eran iguales, aunque cada una de ellas puede menguar y fluir si es necesario, ¿no es cierto? Al presente, la luz y la oscuridad están mezcladas y la meta de la historia es poder separarlas por medio de una pared, según su idea, ¿no es cierto? El mal existiría siempre, decían ellos, porque es eterno y por lo tanto justo y poderoso como el bien. Fue Agustín entonces quien formuló esta enseñanza en forma más completa que todos los otros antepasados, ¿no es cierto?, en su teoría de que eventualmente todos los pecadores serían separados de toda justicia, que ellos existirían eternamente en ese estado de pecado. ¿Sí? La mayor parte de la iglesia, antes de él, particularmente en el Oriente, habían enseñado que el mal y la oscuridad dejarían un día de existir y que Elohim sería todo en todos, como dice Corintiim Aleph en el capítulo 15. Los puntos de vista más rigurosos de Agustín establecían que Elohim había predestinado a unos pocos para salvación, pero que la mayoría sería atormentada eternamente. Esa es la justicia según Agustín. Tito, obispo de Bostra, escribió también en un libro alrededor del año 364 titulado Contra Maniqueos, donde dice: los castigos de Elohim son santos, reparadores y saludables en su efecto sobre los transgresores, porque no son para preservarlos en su maldad, sino para hacerlos cesar de sus pecados. El abismo es verdaderamente lugar de castigo, pero no es eterno. La angustia de su sufrimiento los motiva a desatarse de sus pecados. Otro gran teólogo fue Teodoro, quien preguntó: ¿quién es el grandísimo necio que puede pensar que Elohim resucitará a los hombres con el solo propósito de después destruirlos para siempre en tormentos? A veces nos hacemos la misma pregunta.
Durante los años oscuros en Europa, cuando la doctrina del tormento eterno volvió ortodoxa, o sea, la verdad asumida, ¿sí? Establecida, trajo con ella la sombra del juicio y empezaron a quemarse a las personas en las hogueras, ¿no es cierto? Se argumentó que si total ya los iban a quemar después, vamos dándoles un adelanto, una cosa así más o menos, ¿no es cierto? De todas maneras, una justicia como esta tenía simplemente el propósito de infundir temor en el corazón del pueblo, evidentemente. La táctica lamentablemente fue muy efectiva. Consiguieron dominar por el miedo algo tan evidentemente contrario a las enseñanzas del Tanaj como a las del Berit Hadashah, totalmente, ¿no es cierto? Que cualquiera que los lea verdaderamente y no alguien que los mire por encima, no puede aceptar que quienes hayan cometido esas atrocidades sean verdaderos creyentes, ¿sí? Por más que se autodenominen como tales, pueden decir lo que quieran, ¿no es cierto? Yo puedo decir que soy un negro alto y que juego básquet, y lo puedo afirmar toda la tarde, y me van a creer, ¿no es cierto? Al contrario, si nos tomamos el tiempo para estudiar la justicia divina, ¿no es cierto?, de la ley bíblica, pronto nos resultaría muy claro que un castigo como este es solamente de origen pagano y no es bíblico. En cada nación el pensamiento popular acerca de la justicia divina siempre ha servido como un modelo de la justicia de los hombres, realmente. Si en la época de los años oscuros pensaron que estaban imitando a Elohim, ¿no es cierto? En realidad estaban imitando a los paganos, quienes sacrificaban a sus hijos, los quemándolos en ofrenda a Moloch en el valle de Ben Hinnom. ¿Cómo podemos concluir? Los primeros creyentes entonces consideraban el fuego de las escrituras como una representación de la justicia divina en cuanto a purificación, no como castigo, como vamos a ver más adelante, mucho menos como algo eterno, ¿no es cierto? Ya estuvimos inclusive viendo algunas cosas. Hola Jorge, bienvenido. El fuego es el juicio de la ley divina. El fuego que sale del trono de Yahweh es su justicia misma, es la emisión de sus decretos siendo ejecutados, ¿sí? ¿Esto es simbólico o esto es literal? Si yo digo que una cosa en mi mundo material es literal, es una cosa que en mi mundo material se puede ver y tocar, ¿sí? Esa es la condición más básica, ¿no es cierto?, para algo que sea literal, ¿no es cierto? En cambio, una cosa simbólica es alguna cosa que es más abstracta, una cosa que simboliza otra, no es exactamente lo mismo. Ahora, en el plano espiritual no podemos utilizar el mismo tipo de pensamiento y analizar y decir, en el plano espiritual entonces las cosas literales son algo tangible y visible, no puede ser. Evidentemente no concuerdan los conceptos. En cambio, una cosa literal es una cosa real, realmente, aunque el mundo espiritual se manifiesta de una forma diferente al mundo material, pero no deja de no tener su aspecto completamente real y obviamente su aspecto también simbólico, ¿sí? De muchas cosas, son dos tipos de conceptos que no se pueden superponer unos a otros, están definiendo pautas diferentes, ¿no es cierto? Entonces, el fuego que procede del trono es el juicio de la ley divina aplicado a las obras de cada uno. ¿Sí? Y eso es lo que se describe de esa forma pictórica, por así decir, ¿no es cierto? En este caso lo que vemos es el decreto de encerramiento de la etapa y la prisión de los acusados más peligrosos, pero muchos permanecerán con vida durante el milenio, como ya hemos visto, y aprenderán la justicia de Yahweh de sus vencedores. Este será el periodo del reino. En ninguna parte se encuentra en la ley divina una disposición para quemar a alguien vivo por cualquier pecado, ¿sí? El único uso del fuego, como ya lo vimos, es cuando un cuerpo muerto puede ser quemado, incinerado, con el propósito de evitar un entierro honorable, porque eso se hacía en muchas culturas, ¿no es cierto? O en el caso de la hija de un sacerdote, que como ya vimos es el caso de que aparece en Vallica, que se convierte en ramera y debe ser quemada por el fuego, ¿no es cierto? El mismo juicio también debía administrarse a un hombre que se casó con una mujer y su hija al mismo tiempo. Estos juicios se han interpretado en la Edad Media, como ya dijimos, para justificar la quema de personas vivas, ¿sí? Pero la justicia en la ley divina no pone a nadie siendo quemado vivo, ¿sí? En ningún momento lo dice. Hay algunos que han argumentado que las ofrendas quemadas en la ley son tipos de infierno como pago del pecado, que simbolizan ese infierno, ¿no es cierto? Sin embargo, ningún sacerdote prende fuego a una ofrenda quemada antes de matar el animal, ¿sí?
Eso era básico. Primero se mataba la madre, después se quemaba la ofrenda, ¿no es cierto? Además, Yeshua HaMashiach fue el cumplimiento de todos los holocaustos y sacrificios de todo tipo. Y Yeshua no fue quemado en la hoguera, ¿sí? Sino clavado en el madero por nuestros pecados. Tampoco tuvo que entrar en un infierno ardiente para pagar por nuestros pecados. Entonces no hay puntos de relación entre estos conceptos. Un holocausto específico, la ley, se encuentra en Bamidbar 19. La ley de la novilla roja, ¿no es cierto? Habla de la manera en que los hombres debían ser limpiados, purificados, por haber tocado un cuerpo muerto. Esto típicamente profetiza la manera en que somos limpiados de la mortalidad en la que estamos sumergidos, ¿no es cierto? Nuestro propio cuerpo muerto. Nosotros estamos tocando un cuerpo muerto que está acá con nosotros, sí somos eso. Una novilla roja debía ser muerta fuera del campamento por el sumo sacerdote. Su sangre debía ser rociada 7 veces delante del santuario, y entonces el cuerpo muerto de la novilla debía quemarse totalmente como en un holocausto. Y Yeshua cumplió la ley de la novilla roja y de hecho fue clavado en el madero fuera del campamento, ¿sí? Al lado del lugar donde se guardaban sus cenizas en la cima del Monte de los Olivos. La muerte en el madero misma cumplió la ofrenda quemada por el fuego, ¿sí? Yeshua no tuvo que ser quemado en la hoguera para cumplir la ley de la novilla roja, porque el fuego no era literal, sino que representaba a la ley divina. Y cuando aplicamos la muerte de Mashiach a nuestros corazones, incluso cuando las cenizas fueron esparcidas sobre lo inmundo, la vida de Mashiach también nos es imputada, como dice Romanín en el capítulo 6. Quemar a las personas vivas como un juicio por el pecado, como ya vimos, también fue practicado por los paganos de Canaán y sus alrededores, ¿no es cierto?, donde adoraban a Moloch y a Baal. Estos paganos creían que quemar a sus hijos serviría para expiar sus propios pecados y satisfacer a sus dioses, incluso para pedir cosas, ¿no es cierto?, pedir algunos beneficios, ¿sí? Israel y Judá a menudo adoptaron estas dos doctrinas y los profetas los condenaron por eso. Sin duda, algunos dirán que lo único malo de tal juicio fue el hecho de que estaban ejecutando a niños inocentes de esta manera, ¿no es cierto? Ciertamente fue una farsa de la justicia sacrificar niños inocentes por los pecados de otros, ¿no es cierto? Es una farsa satánica completamente, ¿no es cierto? Un niño tiene inocencia, entonces es sacrificado por mis pecados, ¿sí? Que es lo que simbolizaría Mashiach, justamente el pecado perfecto, el sacrificio perfecto, ¿no es cierto?, para limpiar todos los pecados. O inclusive también, ¿no es cierto?, para atraerse el favor de los dioses, ¿sí? Como se cita en varios lugares de las escrituras, ¿no es cierto? Pero incluso el mismo Yeshua no tuvo que ser quemado con fuego para pagar por el pecado de la humanidad, nuevamente, porque esa no era la pena por el pecado. Simplemente, si la ley divina hubiera exigido fuego del infierno para pagar por cualquier pecado, entonces Yeshua habría tenido que ser quemado en el infierno, digamos, cuando fue al Hades. Además, si el juicio por el pecado fuera interminable, tortura en fuego, entonces solo 3 días en nada no habrían sido suficientes para pagar por el pecado del mundo, evidentemente. Sí, aún estaríamos en nuestro pecado sin esperanza de salvación. El uso bíblico del fuego como símbolo de juicio. Volviendo al juicio del anciano de días de Daniel 7, vemos que el fuego proviene del trono, que es un símbolo universal de la ley, ¿no es cierto?, y la autoridad para juzgar a la gente. Como ya vimos en un post anterior, en el de 8, número 8, la ley de fuego de Elohim, la correcta traducción del pasuk es, dijo, Yahweh vino desde el Sinai, brilló sobre ellos desde Seir, apareció del monte Parán y se acercó desde Ribebot Kodesh con la ley de fuego a su diestra, ¿no es cierto?, de su diestra. Tengamos en cuenta que no es meramente la ley, sino una ley de fuego. Ish es la palabra hebrea para fuego y Dat significa decreto, ¿no es cierto? Esto ya lo estudiamos en ese estudio que les acabo de citar. También tengamos en cuenta que se dice que esta ley proviene de su mano derecha y luego dice que todos sus santos están en su mano también, ¿no es cierto? Como veremos más adelante, sus santos son los llamados a administrar la ley, porque son aquellos en cuyos corazones está escrita la ley divina. Es por eso que tanto la ley como sus santos se identifican como estando en la mano de Elohim. ¿Qué son? ¿Qué es lo que está en la mano de Elohim? La herramienta, aquello que se prolonga, aquello que se utiliza para llegar a otro lugar, digamos, ¿no es cierto? Para extender al propio Yahweh. Pero
pero por ahora es suficiente ver que la ley en sí misma se caracteriza como fuego. Cuando Elohim apareció en el monte Sinai para dar a la gente, ¿no es cierto?, la ley divina, también fue visible solo como fuego. ¿Sí? En otras palabras, la ley fue pronunciada y salió del medio del fuego en el monte. Este es el significado del fuego que sale del trono, ¿no es cierto? David usó esta misma terminología en el Mismor 18, refiriéndose al día en que Yahweh lo libró de las manos de sus enemigos. Un humo subió de su nariz, de su boca un fuego voraz, lanzaba carbones encendidos. ¿Cómo sale el fuego de la boca de Elohim? ¿No es por medio de sus palabras? Justamente, estos pasajes no pretendían representar un fuego literal en los días de Moshe. David no estaba describiendo un ídolo monstruoso que lanzaba fuego, ¿no es cierto?, por la boca, ¿sí? Nunca pasó por su cabeza eso. El profeta dice en Yirmeyá, miren, mi palabra es como el fuego, declara Yahweh, como el martillo que despedaza la roca. ¿Qué? Fuego es un martillo. Son símbolos, evidentemente, no es una cosa literal. ¿Sí? Entonces podemos encontrar muchos pasajes bíblicos donde el fuego puede realmente tomarse literalmente, ¿sí? No vamos a decir que el fuego no existe por esto, ¿no es cierto? Este es el caso, por ejemplo, cuando se trata sobre el juicio y destrucción de ciudades o naciones literales, como caso Sodoma y Gomorra, por ejemplo, ¿no es cierto? Que fueron retratadas como dos tipos bien claros de juicio, pero la literalidad del fuego en esos pasajes no se traslada al juicio final, ¿no es cierto? Porque uno es el plano material donde se estaba pintando el cuadro y describiendo las cosas, ¿no es cierto? Y otro es el plano espiritual donde esas cosas serán ejecutadas realmente. Hay entonces dos clases de fuego, el terrenal y el divino. El tipo terrenal de fuego quema al cuerpo de carne, realmente nos quema. Si yo me toco el fuego, yo me quemo, a cualquiera le pasa. Pero el fuego divino quema la carne, ¿no es cierto?, de nuestras almas, ya que nos purifica por medio de la disciplina, y a nadie se le ocurre pensar que nos queme literalmente, porque eso no sería disciplina, evidentemente. La palabra hebrea entonces es Esh, ¿sí? Que esto ya lo vimos, se escribe con dos letras hebreas que son Aleph y Shin, ¿sí? El Aleph literalmente es un buey y es un símbolo de fuerza. Shin está representada por tres puntas unidas, así, están unidas y son tres puntas, ¿no es cierto?, que significa literalmente dientes, ¿sí? O indica la idea de devorar o de consumir. Por lo tanto, la palabra hebrea para fuego significa literalmente el devorador fuerte, ¿no es cierto? O el fuego, o el consumidor fuerte, ¿sí? Entonces, Moshe aquí hace un juego de palabras para describir la aparición de Elohim en el monte en forma de fuego, ¿no es cierto? Cuando dice, porque el Adón, tu Elohim, es fuego consumidor, ¿sí? El fuego devorador, ¿sí? Los israelitas pensaron que el fuego de Elohim quemaría y consumiría literalmente su carne. Ellos se espantaron pensando que era todo literal, y por eso se negaron a obedecer a Moshe cuando les dijo que se acercaran a Elohim. Sin embargo, Moshe subió, bajó y no murió quemado, ¿no es cierto? 40 años después, Moshe les recordó ese día y les dijo, ahora bien, ¿por qué debemos morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si volvemos a oír la voz de Yahweh, nuestro Elohim, moriremos. Él les recordó lo que ellos dijeron, ¿no es cierto? ¿Por qué debemos morir? Ese gran fuego nos va a consumir. Eso es lo que ellos pensaban exactamente, ¿no es cierto? Estaban apavorados viendo el fuego. No entendían la diferencia entre el fuego literal y el carácter de Elohim, ¿sí? No vieron que un fuego literal quema la carne corporal, pero el fuego de Elohim, que todo lo consume, solo destruye la carne que debemos someter a él para la destrucción, ¿no es cierto? De todos modos, ¿no son acaso como tantos creyentes de hoy, sí, que todavía no saben la diferencia? Pero Moshe había visto la zarza, donde el fuego ardía, pero no la consumía. Y ahí está por qué él confiaba también, ¿no es cierto? Pensamos que el fuego de Elohim tiene el propósito de destruir a las naciones, al mundo, a los pecadores, ¿no es cierto? Y a veces hasta los propios creyentes, ¿no es cierto? Porque hay muchos que se señalan y se desean infiernos unos a otros, ¿sí? Cuando de hecho su propósito es destruir nuestra carnalidad por medio de la disciplina divina. De noche espero por ti con todo mi ser, te busco con todo el aliento que hay en mí, porque cuando tus juicios se manifiestan en la tierra, los habitantes del mundo aprenden justicia, nos dice Yeshayahu en el capítulo 26. El propósito del juicio de Elohim es enseñar al mundo justicia, no quemarlos en cenizas. El motivo del fuego es mostrarnos que incluso cuando el fuego terrenal quema
carne literal y lo lleva a cenizas, también el fuego divino quema la carne y la lleva a cenizas. Es una comparación literal que se está haciendo, ¿no es cierto? Entendemos las cosas espirituales por sus contrapartes terrenales. Esa es la forma en que Él nos enseña. Pero no debemos confundir las dos, porque uno es el cuadro inexacto para que podamos comprender lo que representa del otro, ¿no es cierto? Que está en un plano al cual por ahora todavía no tenemos acceso. Bueno, habiendo terminado ahora, quedo a disposición de ustedes para lo que necesiten. A ver, dice Carla, ¿quién te bendiga? Gracias, Carla. Creo que me parezco bastante a los antiguos israelitas. En muchas cosas todos nos parecemos, ¿sí? Ahora recién voy comprendiendo algo más. Realmente no te creas, pero si miramos a la historia, todo el tiempo hemos estado creyendo en el mismo nivel prácticamente. No hemos crecido demasiado tampoco en toda esta era, ¿no es cierto? Dice Mili, realmente esto contrasta más con un Abba lleno de misericordia y amor, exactamente, y vamos a seguir viendo cómo son estas cosas, porque yo pensaba que estaba más o menos terminado todo el asunto, pero hoy me trajo una pila así, me dijo, te olvidaste de esto, y bueno, va a haber más material al respecto, ¿no es cierto? Pero me está respondiendo un montón de preguntas que tenía pendientes también. Ay, Luis, sí, llegaste al final. Hay que venir más temprano. Sí, ya está. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a dar por terminada la charla. Los espero a todos mañana para la otra charla de edificación, eso sí. A ver qué dice Mili. Creo que el verdadero concepto de justicia lo tiene el Abba y no el término de justicia nuestra, ciertamente el Abba. El alma que pecare morirá, pero si no estamos en Elohim, ya estamos muertos. Con certeza, Mili. Él es el dador de vida, ciertamente, ¿no es cierto? Pero Él va a aplicar su justicia de forma completa y la forma en que será aplicada la vamos a estar aprendiendo en las próximas charlas, porque todavía falta un poco más, bastante más, por lo que hoy ya me trajo de material, bastante más nos falta para terminar de comprender cómo Él pretende aplicar todas estas cosas y para llevar el correcto mensaje, ¿no es cierto? De que no es un mensaje de arrepiéntanse o van al infierno, ¿no es cierto? Que ha sido el mensaje cristiano durante siglos, ¿no es cierto? Casi 2000 años y transformarlo verdaderamente en el mensaje que Él quiere llevarle a todas las personas. Así que bueno, para eso tenemos que estar preparándonos, ¿no es cierto? Porque esa es la cosa que tenemos que explicar hoy y mañana cuando entremos en la era de Shavuot, si somos, de Sukkot, perdón, si somos encontrados dignos. Abba nos bendiga a todos, gracias por su presencia y nos vemos mañana en la serie de edificación. No se olviden que sigue con la charla en Skype. Hasta mañana. Shalom, hermanos.